colegas de las organizaciones aliadas aquí en México. Gracias, por supuesto, a mis compañeras y compañeros aliados de las organizaciones en Centroamérica que tuvieron que hacer el viaje más largo, más complicado de todos. Y gracias también, por supuesto, tanto a la DG Bosc, ya lo decía, no solo por la anfitrionía, sino por haberse interesado en este proyecto. Eso va a tener su fruto más adelante, y ahora lo digo, y también de la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería. Es para nosotros muy, muy importante. Y gracias a mis colegas de Redim y a quienes nos están dando el apoyo técnico. Lo que yo voy a hacer ahora es plantearles un poco el contexto que está viviendo niñez, adolescencia, juventudes en términos de migración en nuestra región como efecto de distintas afectaciones, muy recientemente la pandemia, pero distintos factores que iré explicando, que es un poco el diagnóstico que nos orilló a construir este proyecto que tiene como lanzamiento el día de hoy. Entonces, lo que les voy a... Lo que les voy a contar un poco hoy es el contenido de un informe que construimos durante el año pasado, que tiene como propósito visibilizar la situación que viven niñas, niños, adolescentes y poder revelar, difundir las condiciones que les motivan a emigrar en la región, especialmente tras la pandemia por COVID-19. Este informe centró su foco de interés en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también Nicaragua. Es un informe que abarca más países que los del proyecto, pero queríamos tener una mirada más amplia porque presentan la mayor cantidad de personas en movilidad en la región en Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la estructura del informe? Y voy a ir contando los capítulos que tienen: un marco referencial donde están los referentes teóricos, jurídicos, las etapas de niñez y adolescencia. El segundo capítulo hace una caracterización socioeconómica de la niñez y de la adolescencia en estos 4 países a partir de algunos indicadores de desempeño, ahora lo verán. Y el tercero elabora un análisis situacional de la movilidad humana en niñas, niños y adolescentes en nuestra región, ahondando en cuáles son los factores que los incentiva a emigrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que originan la migración de niñas, niños y adolescentes en nuestra región? Están por un lado las crisis económicas, la pobreza, la hambruna, por supuesto también las guerras, los conflictos armados y la conflictividad social en la totalidad de nuestros países. Los exilios y las persecuciones son también otro de los factores, y los desastres naturales y medioambientales que hemos también vivido en este tiempo. La caracterización socioeconómica de niñas, niños, adolescentes en nuestra región nos habla de que nuestros países tienen similitudes bien marcadas en cuanto a sus condiciones económicas, sociodemográficas, y es importante tenerlos en cuenta para entender la dinámica migratoria, pero también para generar acciones asertivas que puedan incidir en los orígenes que causan la migración, intentando resistirnos a esa inercia a veces en nuestros países de intentar frenar, contener la migración, sino más bien ir a las raíces, ¿no? Se estima que más de 39 millones de personas habitan en los 5 países, y 4 de cada 10 tiene menos de 19 años, ¿no? Ahí lo pueden observar en términos de gráficas en nuestros distintos países. Hay que hacer notar que tanto Guatemala como El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen porcentajes un poco más o mucho más altos que la población de niñez y adolescencia en México, que estamos alrededor del 33%. Esa sería, bueno, y antes de seguir adelante déjenme aclarar algo. Este es un informe que hicimos desde México, observando los distintos países, pero quiero ser muy clara y muy respetuosa en este sentido. En México, como decimos acá, también se cuecen habas. Entonces, lo que voy a hacer es hablar un poco de otros países, y al término voy a dar algunos datos de cómo estamos en México también comparativamente por esto, ¿no? Las condiciones de pobreza, que son el principal factor, ya el Banco Mundial estimaba para 2020 que más del 52% de la población en Guatemala vivía en pobreza general. En El Salvador se estima que está en torno al 22%, Honduras un 64% y un 42% de ella es extrema, ¿no? En Nicaragua la pobreza general se estima en 29% y la extrema también en el 18% de su población.
Si hablamos de gasto social, de cuánto el presupuesto que generan nuestros países se está destinando a las necesidades sociales y a la atención, no solo atención, a la erradicación de las desigualdades que observamos, vemos que los recursos destinados al gasto social en nuestra región es desigual y en muchos casos es insuficiente, y eso obviamente genera desafíos muy significativos para proporcionar servicios que garanticen derechos como la salud, la educación, la protección social, que sean adecuados a la población, especialmente para los grupos más vulnerables y especialmente para este grupo de población en esta etapa de edad, niñas, niños, adolescentes. El gasto en educación, por ejemplo, no supera el 6% del PIB en nuestra región. El gasto en salud representa menos del 4.2% en nuestra región, y aquí están las claves también de esas causas que originan la desigualdad y la pobreza y también las tensiones sociales, lo sabemos, ¿no? Si hablamos de educación, por ejemplo, y este fue uno de los hallazgos más importantes de los que nos dimos cuenta con este estudio, la baja inversión en la educación en nuestros países reduce las oportunidades de empleo, de desarrollo personal, de desarrollo humano, y esto por supuesto impulsa la migración en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, y a veces no es este impulso simplemente un querer vivir mejor, ¿no? Es vivir en situaciones mínimas de dignidad con los derechos de los que son titulares garantizados, ¿no? Para 2020, por ejemplo, de los 4 países que estudiábamos en este caso, solamente Honduras y Nicaragua superaban el 4.5 de su Producto Interno Bruto en gastos para educación, por ejemplo. El caso de Guatemala y Nicaragua presentan tasas netas de matrícula en educación primaria, son de las más altas, con el 89%. El Salvador y Honduras ronda el 84% a nivel primaria, y a nivel secundaria Nicaragua tiene la tasa neta de matrícula más alta, casi el 80% de la población en esta etapa de edad, seguida por El Salvador con casi el 60% y Honduras y Guatemala en porcentajes que rondan el 43%. Un desafío enorme que también observamos en este informe es la falta de sostenibilidad en el financiamiento público de los servicios de salud, ¿no? Y cómo puede haber fluctuaciones importantes en términos de cambios coyunturales o de cambios de gobierno que no acompañan en la trayectoria de vida de niñas, niños, adolescentes la garantía de sus derechos, ¿no? Para 2020, por ejemplo, en estos 4 países, únicamente en Honduras había porcentajes un poco más altos de gasto en salud que superaran el 4% de su PIB. Tampoco es una fortuna, lo pueden ver, ¿no?, en gastos de salud. Y según los datos de la FAO que pudimos revisar, la prevalencia de la desnutrición en la población se ha reducido en las últimas 2 décadas, positivo. Sin embargo, ya para 2019 había afectado a 13.5% de la población en Honduras, más del 16% en Guatemala, más del 19% en Nicaragua, y estas cifras están muy por encima del promedio latinoamericano, que está estimado poco más del 7%, 7.1%. Lo pueden ver ahí en la tabla, ¿no? Los embarazos en niñas y adolescentes son también uno de los desafíos en materia de salud pública que más gravemente enfrenta la región, y concretamente el que toca a la gráfica tiene que ver con embarazo adolescente, lo que toca a 10 a 14 años, y es algo que también estamos viendo en México, representa todavía índices que nos deben de preocupar, ¿no? Por lo que esto toca en la posibilidad de construir y desarrollar un proyecto de vida con mayores garantías de no solamente de movilidad social, sino a veces de supervivencia, ¿no? La violencia basada en género, este fue otro de los indicadores que pudimos descubrir como uno de los factores de las distintas expresiones de violencia que están tocando la vida de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por supuesto que hay avances legislativos, por supuesto que todos nuestros países han ratificado la CEDAW, tienen legislación interna, a veces hasta legislación local para poder prevenir, atender, castigar la violencia basada en género, pero es un hecho que sigue siendo una realidad que afecta además de manera diferenciada a las niñas y a las adolescentes, permítanme el neologismo, ¿no? En el caso de Guatemala, más del 58% de los casos de violencia sexual involucraron a niñas y adolescentes mujeres. En 2019 en El Salvador fue el 75%.
En Honduras, el 64% de los dictámenes de violencia sexual fueron practicados precisamente a niñas y adolescentes, y en Nicaragua fue el 76% de estos peritajes. En el caso de México es arriba del 93%, por ejemplo, ¿no? La violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en general tiene claramente un factor de género. La violencia y la inseguridad ciudadana, que la sabemos, la vivimos en mayor o menor medida, tienen marcada en nuestra región desde hace décadas, con una serie de tensiones sociales de distintos grupos, intereses, economías, subeconomías, de la delincuencia y de la criminalidad, que hacen que en Guatemala, Honduras y El Salvador se registren las mayores tasas de homicidios, que los ubican como entre los países más violentos del mundo, ¿no? De acuerdo a las tasas de homicidios de los países en la región, de acuerdo a los datos que cada uno de estos países oficialmente previó, ¿no? Entonces, estos altos índices de violencia, de inseguridad ciudadana, de una falta de seguridad humana, también tienen como consecuencia, por supuesto, obviamente, un incremento en los movimientos migratorios desde estos países hacia México, vía México, y también con destino a Estados Unidos, y sabemos que también en menor medida hacia Canadá, ¿no es cierto? La situación de la movilidad humana de niñas, niños y adolescentes en Centroamérica nos arrojó 4 causas principales que motivan esta movilidad humana. Las tienen allí observadas, entre falta de oportunidades, inseguridad ciudadana, maltrato. Esto es importante porque para este grupo de población es uno de los factores, digamos, en términos de enfoque diferencial, es una de las causas que para este grupo de población se observa más firmemente, y la reunificación familiar, por supuesto, como una de las causas de la movilidad, ¿no? Las condiciones de pobreza y oportunidades laborales y oportunidades de desarrollo en general. Ya la OIT nos decía desde 2016 que el porcentaje de empleo informal en zonas urbanas, es decir, en puestos de trabajo no agrícolas, había alcanzado más del 48% en América Latina y el Caribe, y para Centroamérica este dato es un poco superior, alcanza hasta el 50%. Hay que recordar también que el impacto del cambio climático está generando igualmente un efecto en las condiciones de vida de las personas. Este índice de riesgo climático global, que se hace con distintas iteraciones, ya nos mostraba en el 98 y para 2017 que 5 de los 10 países con mayor riesgo climático global están en Centroamérica y en el Caribe, ¿no? Es decir, la afectación que pueda tener este cambio climático va a tener un efecto diferenciado más grave hacia estos países, ¿no? En estos años también observamos cómo los huracanes ETA e IOTA, y yo recuerdo mucho que mis colegas, cada vez que nos sentábamos, nos hablaban de esto, impactaron a la región centroamericana durante 2020 y afectaron con muy dura fuerza países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, provocando el desplazamiento de más de 1.7 millones de personas, ¿no? Según un informe de una organización colega, Visión Mundial, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, casi el 35% de las personas en una consulta que hicieron mencionaron la pérdida de empleo como una de las afectaciones principales de la pandemia. 28.4% habían perdido ingresos y 15.7% falta de alimentos y falta de seguridad alimentaria. No estamos hablando simplemente entonces de querer vivir mejor, ¿no? Aquí están las evidencias de cómo a veces podemos estar hablando de hambre, de niñas, niños y adolescentes que están pasando hambre. El segundo factor, la reunificación familiar, se constituye como uno de los motivos que más claramente están motivando la migración de niñas, niños y adolescentes. En algunas encuestas que UNICEF nos refería entre 2016 y 2018, nos decían que era la principal causa para migrar, en el caso de Honduras con el 31% y de El Salvador con el 28%. Distintos especialistas que consultábamos reafirman que una de las principales motivaciones que tienen niñas y adolescencia y juventudes es reunirse con sus familiares, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde la mayoría de las personas buscan
migrar para tener mejores oportunidades, pero ojo, donde también estas personas lo que están haciendo es no únicamente generar mejores condiciones de vida para sus núcleos familiares, sino generar recursos que puedan enviar a las familias que se quedan en sus países de origen, generando una dinámica en la economía de nuestra región que ya tiene dimensiones enormes a partir de las remesas, ¿no es cierto? El tercer factor, la violencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? Sabemos que durante buena parte de este siglo XX, cruentas guerras civiles, conflictos armados en la mayoría de los países centroamericanos han diezmado las economías, no únicamente las guerras civiles, también el actuar voraz y no regulado de los capitales y capitales internacionales, esto hay que decirlo, han diezmado también el tejido social y han provocado grandes éxodos de poblaciones dentro de nuestra región y también fuera de ella, ¿no? La presencia creciente del crimen organizado que utiliza el territorio centroamericano y utiliza las vidas y los cuerpos de sus personas ha incrementado la inseguridad en la región. Y otra expresión de la violencia que nos preocupó y que causa también la migración de niñas, niños y adolescentes es el maltrato físico y psicológico que sufren en sus hogares. Y creo que esta es una idea que nos tenemos que llevar a nuestras reflexiones y a nuestras acciones, porque no es esto algo que estemos viendo en otros grupos de población, por ejemplo los varones mayores de edad. Sí es el maltrato físico y psicológico lo que está marcando en muchos casos una causal también para que huyan de sus hogares y para que se desplacen. Las niñas también y las adolescentes sufren de manera particular también esta violencia. Según datos del PNUD, las niñas y adolescentes mujeres representaban alrededor del 20% del flujo de movilidad humana femenina en nuestra región. El cuarto factor y último, los proyectos de vida, la posibilidad de construir y de desarrollar un proyecto de vida. Es uno de los elementos menos analizados en el marco de la migración y nos parecía que merece un estudio particular, sobre todo cuando hablamos de niñez y adolescencia y juventudes que están en el momento de desarrollar, construir estos proyectos de vida, ¿no? Sabemos que al migrar existen proyectos de vida que se pueden enfocar a superar los problemas económicos, pero que también van orientados a poder disponer de vivir en ambientes menos hostiles y a reunificarse con sus familias, como veíamos, ¿no? Hay distintos estudios que coinciden en que en el imaginario, y fíjense, este para mí también fue otro de los hallazgos, en el imaginario de niñas, niños y adolescentes y también de sus padres, madres, personas cuidadoras, la educación de calidad es un requisito fundamental para encontrar empleos bien remunerados y para desarrollar iniciativas económicas redituables. Es decir, la idea de la movilidad social como algo que se posibilita a través de la educación y de una educación de calidad sigue estando ahí presente. ¿Qué quiere decir esto? Que niñas, niños y adolescentes no están viviendo entornos que favorezcan la trayectoria de un proyecto de vida en la etapa inicial en las escuelas de manera segura, con educación de calidad, incluyente, suficiente, y esto también está resultando en un factor para migrar. Al no haber educación en este sentido, se busca en otro tipo de contextos, ¿no? Y las condiciones de pobreza, lo hemos dicho que muchas familias se encuentran, y también las condiciones de inseguridad pues limitan la asistencia a la escuela. No es únicamente que no hay escuelas suficientes o de calidad, sino que también la pobreza y la inseguridad confluyen como factores que mantienen a niñas, niños y adolescentes lejos de la posibilidad de continuar un proyecto educativo en sus lugares de origen, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las dinámicas migratorias en los países de destino, las rutas, las formas de traslado que podemos ver? En 2020, casi 5 millones de personas en Centroamérica residían en un país distinto al de origen, ya para el 2020, ¿no? Principalmente en los Estados Unidos. En otros países de Centroamérica es muy notoria la diferencia. En Estados Unidos es más del 91%, en otros países de Centroamérica el 4.6%, 2.5% en países de Europa, en Canadá 1.2%. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cada año ha ido aumentando la cantidad de personas migrantes de todos los países que de manera irregular entran en los Estados Unidos, siendo 2022 como el año en el que más personas han sido capturadas en la frontera de los Estados Unidos con México. Esto superó incluso la cifra de los 2.15 millones, superó la cifra de 2021 cuando fueron detenidas 1.7 millones de personas, y estaríamos hablando de 215,000 personas en un promedio mensual intentando pasar la frontera de Estados Unidos, ¿no? Ahora,
¿qué es lo que pasa con niñez y adolescencia retornada a sus países de origen? Y este es uno de los ejes fundamentales del proyecto que estamos lanzando y presentando hoy, y que a mí me importa mucho, y por eso agradezco que mis colegas de otros países hayan venido, porque siento que en México le prestamos poca atención a veces a lo que sucede con esos niños, niñas, adolescentes al haber retornado a sus países de origen, ¿no? ¿Qué encontramos? Los flujos migratorios que se ubican en la Unidad de Información en los países del norte de Centroamérica, de la OIM, ubicaba que entre enero de 2018 y agosto del 2022, apenas al verano del año pasado, más de 1.600.000 personas de estos países fueron retornadas a sus países de origen. Y según el país de repatriación, el 58% de las personas fueron repatriadas a México, 40% provenían de los Estados Unidos y el resto de otros países. Lo pueden ahí observar un poco en la gráfica, ¿no? Siendo notablemente más las personas adultas, pero vemos que la presencia también de niñas, niños, adolescentes, que en 2019 era bastante alta, como efecto de la pandemia se redujo, pero ha seguido constante e incluso incrementándose, ¿no?, hacia 2022. La cantidad de niñas, niños, adolescentes retornados se estima en poco más de 114.000 personas, resultando más del 22% del total de los retornos. La mayoría de estos niños, niñas, adolescentes eran de Guatemala, casi el 47.5%, seguida de Honduras, con más del 40%, y el restante de El Salvador, con casi el 12%, ¿no? Lo que enfrentan estos niños, niñas, adolescentes al retorno en sus países son, por un lado, deudas enormes que tienen que enfrentar, porque por supuesto que el intento de haber migrado y alcanzado a llegar al país de los dólares, pues al no verse concretado quedan comprometidas a veces incluso sus trayectorias de vida y de escolaridad, ya lo decíamos, por enormes deudas. Quedan otra vez a merced de los grupos delincuenciales o del crimen organizado que pueden haber fomentado la migración. Ya veíamos que había cuestiones de maltrato físico, etcétera. Pueden estar regresando a las situaciones de violencia que les orillaron a salir. Y además, y esto yo lo descubrí gracias a mis colegas y de la mano con ellas y ellos, regresan también a sufrir un enorme estigma, además de todo esto que les comento, ¿no? Un enorme estigma por no haberlo logrado, por no haber sido lo suficientemente hábiles, osados, ustedes pongan el adjetivo, y esta resulta una carga enorme para cualquier persona, pero por supuesto para niñas, niños, adolescentes que en ese periodo de vida tendrían que estar enfrentando otro tipo de desafíos y sobre todo otras condiciones de vida para construir su proyecto de vida, ¿no? Observamos que la niñez y adolescencia migrante no acompañada está compuesta mayoritariamente por varones adolescentes, muchos de ellos que no cuentan con la escolaridad que deberían haber alcanzado a su edad, otra vez la clave aquí en educación, y más niños y adolescentes que mujeres migran de forma no acompañada. En Guatemala es el 74% de los hombres, en Honduras el 65% y en El Salvador también el 65%. Y una buena parte de la niñez y adolescencia migrante no contaba con la escolaridad que debería de tener de acuerdo a su edad, ¿no? En Guatemala este porcentaje alcanzó el 62%, siendo el mayor caso de niñas, niños y adolescentes indígenas. Aquí también hay que nombrarlo, hay una diferencia en los efectos de la pobreza y de la desigualdad en el caso de la niñez indígena, y lo sabemos también en México, en donde a veces las brechas de pobreza y pobreza extrema pues pueden ser hasta de 30 puntos porcentuales, ¿no? La mayoría también proviene de familias donde la jefa de familia es una mujer, fíjense, la mayoría de niñez y adolescencia migrante no acompañada. En Guatemala es más del 62%, en Honduras poco más del 60% y en El Salvador más del 52%. También provienen de familias donde conviven solamente con uno de sus padres, o con el padre o con la madre. Ojo, aquí quiero hacer un énfasis, no es que vengan de familias
disfuncionales o como a veces estos enfoques familistas intentan ver, sino lo que estamos viendo es que muy probablemente un miembro de la familia haya tenido que emigrar o probablemente un miembro de la familia haya perdido la vida como consecuencia de las expresiones de violencia que vemos y entonces quedan a cargo de solamente una de las personas cuidadoras, ¿no? Este es un poco el contexto. Y el 41% de la niñez y adolescencia consultadas afirmaron que que quien tomó la decisión para migrar fueron sus mamás. Fíjense, el 41%, el 34.7% mencionó al papá y el 21.7% dijo que fueron ellos mismos y ellas mismas quienes tomaron la decisión de migrar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan durante su movilidad? Y lo sabemos, hay 4 principales categorías, digamos, ¿no? La trata de personas con fines de explotación sexual, comercial o no, laboral, tráfico de órganos también, secuestro, reclutamiento y utilización para cometer delitos, desapariciones en México, pues nuestro país que ha alcanzado y superado ya las 110,000 personas desaparecidas. Se enfrentan, por supuesto, también a la violencia sexual, a la violencia física y psicológica de la que a veces escaparon y, por supuesto, riesgos a su salud durante el tránsito, ¿no? Además de estos riesgos, que son simplemente los riesgos de moverse, de transitar por estos países, en los países de tránsito como México o de destino suelen encontrar también por parte de nuestros gobiernos en la región detenciones arbitrarias, inaplicabilidad de los protocolos y estándares de protección internacional, denegación del derecho de refugio y asilo y discriminación, exclusión y marginación. ¿Cuáles son algunos de los balances y perspectivas? Y con eso vamos cerrando antes de mostrarles un poco cómo estamos en México. Observamos que permanecen las causas estructurales que motivan la migración, es decir, todos los esfuerzos de los estados por intentar contener, regular las migraciones no están siendo y no van a ser suficientes mientras las causas estructurales se mantengan, ¿no? Centroamérica es también una región de destino y de tránsito para migrantes. Observamos a nivel regional, México incluido también, debilidad institucional para garantizar plenamente sus derechos y aplicar un enfoque de derechos de infancia, adolescencia y juventud entre las personas migrantes irregulares. Hay efectos e impactos diferenciados en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y población rural que tienen que ser también observados, documentados y atendidos para la determinación adecuada del interés superior de la niñez en sus casos. La falta de inversión social, ya lo veíamos, ¿no? Cuánto se destina a salud, cuánto se destina a educación, sabiendo que están ahí las claves, ¿no? Las llaves para que pueda haber un cambio. Y las remesas también como parte de un círculo vicioso. Observamos también que en estas perspectivas y lo que un poco nos proponemos con el proyecto que vamos a presentar hoy es la creación de una efectiva institucionalidad nacional y regional para la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, la urgencia que tenemos de adoptar un enfoque regional integral de la migración, lo que decimos una y otra vez, esto no puede atenderse por pedacitos en los países, ¿no? Así como las organizaciones tenemos que hablar para entender cuál es el contexto regional, también los estados tienen que hablar para entender cómo deben coordinarse para garantizar la protección integral de la niñez en la migración y adolescencia y juventud. Necesitamos también construir y reforzar los modelos y protocolos de atención a la niñez migrante y una mayor inversión pública, no solamente por mayores recursos, sino con una mayor eficiencia, ¿no? Las políticas y los programas de atención directa en territorios de alta migración también se observan como una de las perspectivas que deberíamos de perseguir. Mayor atención a los efectos y a la relación del cambio climático, como lo señalábamos en la migración, el fortalecimiento de las capacidades y los conocimientos en las instituciones y personas funcionarias públicas sobre el enfoque de derechos de niñas, niños, adolescentes migrantes. Ayer lo comentábamos un poco, ¿no? A veces las organizaciones
estamos siempre en modo capacitación, pero pues ante la rotación del funcionariado público, los cambios de gobiernos, etcétera, necesitamos mantener con esta actividad para garantizar que haya una continuidad en esta atención que acompañe la continuidad del desarrollo de vida de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Fortalecer la coordinación efectiva a escala nacional y regional para la atención de niñez y adolescencia migrante, y también mejorar las estadísticas regionales con enfoque de derechos. Estas estadísticas que les mostramos pues fueron un poco un quita y pega de donde se pudo, de donde hay. Sabemos que nuestros países tienen distintas capacidades para la generación de estadísticas. Yo recuerdo que justo ayer Georgina nos decía esto, ¿no? Y a veces poner en común los datos ya es un desafío, pero qué duda cabe que los estados tienen esa capacidad y probablemente lo están haciendo. Es simplemente mejorar la calidad de estas estadísticas y la articulación de la información, ¿no? Y bueno, lo que siempre resulta de la difusión para el cambio cultural en las mentalidades de nuestras sociedades, mejor comunicación para la incidencia en la garantía de derechos de las personas migrantes, por supuesto, de niñas, niños, adolescentes. Cierro con esto, un par de datos sobre México para que no parezcamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Las repatriaciones desde Estados Unidos, simplemente en este año, de enero a agosto del 2023, casi 18,000 personas entre los 0 y los 17 años fueron repatriadas de Estados Unidos hacia México. Y esto representó un incremento del 2.5% respecto de la cantidad que vimos en 2022, ya salidos de los datos de pandemia, ¿no? Estamos viendo que se mantiene prácticamente igual el número, bueno, con un incremento ligero, 2.5%, pero si observan son las mujeres, es decir, las niñas y las adolescentes quienes más están observándose en el escenario de las repatriaciones de los Estados Unidos. Todos los datos que van a ver son datos oficiales. En Redim intentamos siempre tener, no tenemos otros datos, intentamos manejarlos de los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOV, ¿no? De enero a agosto de este año también el Estado mexicano le ha registrado casi 63,000 personas migrantes en situación irregular entre los 0 y los 17 años. Solamente estamos hablando de niñez y adolescencia, ¿no? Ligeramente más varones, pero como veíamos representándose también cada vez más las mujeres, y esto representó también un incremento casi del 62% respecto de la cantidad de migraciones irregulares que vimos en el año anterior, en este mismo periodo del año anterior, con más de 38,000 casos, ¿no? Y esto, por supuesto, representa un conflicto con la no privación de la libertad por motivos migratorios, que fue uno de los mejores alcances que vimos con la reforma al capítulo 6 de la Ley de Migración de noviembre de 2020. Y aquí veía a mi colega Melissa Bertis del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, pues cuando nos alegrábamos tanto de que esta Ley de Migración hubiera incluido el principio de no privación de la libertad, de no devolución y de reunificación familiar, pues lo que hemos visto y monitoreado también es que, si bien es cierto esto quedó consagrado, pues estos datos están representando un conflicto, por no decir un incumplimiento de lo que la ley ya prevé, ¿no? Y las repatriaciones desde México también, lo que hemos visto es que más de 3.790 personas, adolescentes, niñas y niños, fueron repatriadas desde México de enero a agosto. Esto representó una disminución del casi 45% respecto al mismo periodo en el año pasado, y más del 89% de las niñas, niños, adolescentes que fueron repatriados en este periodo tenían nacionalidades de países de América Central, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. De ahí la importancia de este proyecto que vamos a presentarles hoy, ¿no? Y listo. A partir de este momento, el informe ya está en la página de Redim, lo podremos distribuir por nuestras redes, lo vamos a distribuir por nuestras redes sociales, y está en nuestra página por si quieren también más información sobre este informe. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. A continuación queremos proceder al uso de la palabra a las personas representantes de las redes que están participando en el proyecto.
Tania Ramírez, Ana Georgina Ramos, Vilmer Vázquez y Elena Ruiz, quienes realizarán la presentación de los objetivos del proyecto. Perdón que repita, pero me toca empezar. Un poco lo que les acabamos de mostrar es el contexto. Quizá nada que desconocíamos, pero hallazgos y sobre todo luces y pautas hacia dónde atender, ¿no? Con este diagnóstico que conocemos mis colegas en las redes y en las organizaciones en los países en Centroamérica dominan y con el que trabajan de forma muy cercana, es que construimos este proyecto que hoy nos convoca, que es un proyecto de redes de organizaciones en favor de la niñez para la protección regional de los derechos de niñas, niños, adolescentes en contextos de migración en América Central y en México. Podemos pasar, yo la puedo pasar, perdón. El objetivo general de este proyecto en el que estamos, pues ya llevamos unos meses trabajando, pero que hoy hacemos como el lanzamiento público, es poder ofrecer protección legal, regional y generar oportunidades de desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos en contextos de migración en sus países de origen, también en los países de tránsito y también incorporando la mirada de los países de retorno a través de sistemas de protección inclusivos, dotados de recursos económicos y de personal capacitado, ¿no? Ese es el objetivo general. El objetivo del proyecto es generar un mecanismo de protección transnacional elaborado en el proyecto que estamos planteando y que se pueda constituir como una referencia significativa para autoridades, instituciones en nuestros 4 países, pero también a nivel regional, ¿no? Este mecanismo, como lo estamos construyendo, soñando también, debería de tener también el principio de protección de niñas, niños, adolescentes, el principio de participación también de ellas y ellos en la construcción de este mecanismo para el respeto de sus derechos y la consideración de la particular vulnerabilidad en la que viven, y es un poco lo que expresamos, ¿no? Mis colegas, les pasaré el micro ahora, o si alguien me ayuda a acercarles el micro acá a Wilmer, primero Ana Georgina, la siguiente, se me olvida que yo las paso, perdón. Las problemáticas que hemos observado concretamente para efectos de este proyecto tienen que ver con que las instituciones nacionales no están aplicando los estándares internacionales de protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de migración. A la dirección de vínculo con la sociedad civil, realmente me asombra y me alegra, porque en El Salvador no existe esa dirección, ¿verdad?, de vínculo con la sociedad civil. Creo que eso hay que felicitarlo, hay que aplaudirlo, y sobre todo la disponibilidad de Guadalupe, escuchando sus palabras, nos alientan y nos alegran, ¿verdad?, esa apertura, disponibilidad, y sobre todo refleja el compromiso con las niñas, niños y adolescentes, no solo de México, sino que de la región centroamericana. Así que gracias, Guadalupe. Nada que agradecer, aquí estamos para lo que necesiten. En relación a lo que planteaba Tania, obviamente del contexto, efectivamente es importante arrancar de esos retos que el contexto nos refleja, y en ese sentido resaltar sobre todo también a veces la falta de información y indicadores actualizados. Si ustedes pudieron observar, habían cifras del 2017, algunas del 2020 y limitados del 2023. Entonces yo creo que desde ya nos está marcando un reto en cómo vamos generando información, porque la información para hablar con evidencia concreta. Entonces creo que ese es un reto que debemos de asumir, ¿verdad?, entre todas las partes acá. Y en ese sentido también nosotros tomamos ese reto como para plantearnos objetivos específicos o resultados en el marco de este proyecto regional. Y en el objetivo 1 estamos hablando precisamente de esa función que tienen los garantes de los sistemas de protección para poder entrar en un diálogo, intercambio con las redes, ¿verdad?, de sociedad civil, pero sobre todo en ese intercambio para que sea de fortalecimiento de alianzas estratégicas. Y quiero resaltar 3 ideas fuerza del resultado 1. La primera idea fuerza es garantes de sistemas de protección. Esa es una idea fuerza, y cuando uno pregunta ¿quiénes son los garantes? Obviamente en primer lugar los estados, pero también nosotros como sociedad civil, los niños y las niñas son garantes,
¿verdad?, de esa protección. La segunda idea fuerza es ese intercambio, esa alianza, pero para poder arraigar un mecanismo transnacional que pueda contribuir precisamente a la prevención, la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de migración. Entonces, esas tres ideas fuerzas las articulamos en un solo objetivo que nos permita avanzar, pero arraigar un mecanismo transnacional implica primero una construcción colectiva de qué entendemos por un mecanismo transnacional, quiénes son los vinculados a empoderarse en arraigar conceptos, enfoques en relación a ese mecanismo transnacional. Entonces, otro desafío es esa construcción colectiva, junto con la dirección, ¿verdad?, de vínculo con sociedad civil, de relaciones exteriores y a lo mejor no solo de México. Cómo nosotros contribuimos que nos vamos cada uno de nuestros países a invitar a las cancillerías de nuestros países a esa construcción colectiva. El otro aspecto también de arraigo tiene que ver con ese sentido de pertenencia, de identidad, a ese desafío y las condiciones no humanizadas en las cuales están los niños y las niñas. Porque el otro componente es acá, cómo estas acciones y ese mecanismo tienen dos enfoques concretos: el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. Diferenciemos la situación que tienen las niñas de los niños en situación de migración. Entonces, sí, ese es un poco el objetivo 1, pero también partir de ese análisis para esa construcción colectiva de una agenda, que ese es el otro desafío, una agenda colectiva que nos permita dar una respuesta oportuna como parte de ese sistema de protección, cada uno en su rol específico. Y por último, también involucrar a los niños y a las niñas, ¿verdad?, en esa construcción, porque nos permite también conocer más de realidad, conocer testimonios, evidencias de cuál es la situación de los niños y las niñas. Entonces creo de que en síntesis ese es el objetivo 1, que desde ya tenemos mucha tarea, mucho que hacer, así que reitero el agradecimiento, ¿verdad?, a Guadalupe y todo su equipo por la disponibilidad y la cobertura. Gracias. Aquí estamos a la orden. Ahora mi colega Wilmer nos va a hablar de este segundo objetivo del proyecto. Muchas gracias, Tania. Bueno, hablar del segundo objetivo del proyecto, yo no puedo comenzar sin antes comentar un poco también lo que fue este importante informe que se nos ha presentado, que es una oportunidad más para que podamos analizar estos resultados o esta radiografía que se hace a los países de la región centroamericana y México, ver estas enormes coincidencias en relación a los indicadores que tenemos a nivel nacional, pero también a nivel regional. 35 años de ratificada la Convención de los Derechos del Niño, y nosotros, los países de la región centroamericana y México, fuimos de los primeros países en ratificar la Convención, asumirla en cada uno de nuestros estados. Sin embargo, más de 3 décadas y uno se pregunta por qué tenemos estos resultados. ¿Por qué en materia de inversión, de salud, de educación, de migración, desplazamiento, violencia, falta de protección social, de inseguridad ciudadana, si existe un instrumento en materia de derechos humanos como es la Convención, el más completo y el más aceptado en todo el mundo, a excepción de un país? Y frente a este instrumento y estos principios fundamentales que tiene la Convención de los Derechos del Niño, entonces hay que hacer ese análisis: cuál es la respuesta, cuál es el rol que han jugado los gobiernos y cuál es el rol que hemos jugado la sociedad en general para poder cambiar esta realidad. Pero hoy, y con la oportunidad de este proyecto, es cómo podemos revertirla.
algo común en todos estos países es la enorme desigualdad. Somos de los países más desiguales, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, que nos mantienen a nuestros pueblos en condiciones de pobreza, de exclusión, de miseria. Y además somos una región eminentemente joven. Y pudimos ver los porcentajes de la población menor de 18 años, menores de 30 años en los países en estudio. Y de verdad somos una región joven, pero una región que ha sido excluida, un sector de la población marginada a la cual le hemos cercenado sus derechos fundamentales. Y el modelo económico neoliberal que se sigue profundizando en nuestros pueblos sin duda trae consigo mayor desigualdad, mayor pobreza, y por muchos esfuerzos que hagamos por poder frenar la movilidad humana, la migración, como le llamemos, es difícil si no generamos mejores condiciones de vida, de oportunidades, de empleos dignos, de salarios dignos para las familias, y que estos a su vez puedan garantizarles esa protección a las niñas y los niños. Estamos en una crisis. Sin duda, esta es una crisis. Esto debería de ser una emergencia nacional en cada uno de nuestros países. Y en el marco de esta emergencia se debería de focalizar mayor inversión pública para que las políticas de Estado, para que las leyes que tenemos cada uno de nuestros países, para que esos compromisos que asumimos a nivel internacional, estos acuerdos, los protocolos que tenemos, la ratificación de instrumentos puedan ser implementados, porque a la larga no es falta de políticas públicas y de reformas a leyes, sino más bien es de implementación de obligatoriedad política para poder cambiar la realidad que viven la niñez, adolescencia y juventud de nuestros pueblos. ¿Y por qué tengo que mencionar todo esto? Porque sin duda hay una institucionalidad que tiene una deuda histórica, hay un debilitamiento de las instituciones, los recursos que no se están focalizando política y estratégicamente para que este sector que es mayoritario en nuestros países pueda tener esa respuesta y esa protección integral como parte de la obligatoriedad que tienen los estados. Entonces, frente a esto, hoy nos estamos uniendo los países, la cooperación internacional, la sociedad civil y, no menos importante, esta coordinación estratégica con los gobiernos para poder dar nosotros una respuesta a esta problemática. Y hoy más que nunca necesitamos también, cuando hablé de los principios de la Convención, es cómo logramos rescatar el principio de la participación, del protagonismo de las niñas y los niños, si son una mayoría, para que puedan ser protagonistas de su propia historia. Que no seamos solamente las y los adultos quienes estemos incidiendo y luchando porque se respeten los derechos, sino que también puedan ser escuchadas ellas y ellos, en igualdad de condiciones en todos los espacios políticos, porque son personas, porque son importantes y porque deben de ser escuchados. No existen canales formales de comunicación entre las autoridades, las instituciones, que incluyan la participación de las niñas y los niños. Tenemos sistemas de protección integral que en teoría incluye la participación en los espacios de toma de decisión de las niñas y los niños, pero que en la práctica todavía les seguimos negando esa oportunidad. Los grupos de niñas y niños sin duda tienen la capacidad de poderse organizar, de poder fortalecer sus conocimientos y, lo más importante, el camino hacia el cual nosotros debemos de avanzar, y es a la construcción de capacidades de comunicación con un enfoque basado en derechos humanos, en derechos de la niñez, para que puedan tener esa participación efectiva. Pero este enfoque aún no se expresa ni a nivel nacional, mucho menos a nivel regional. Este se queda más
en los documentos muy bien elaborados y en los discursos de autoridades y de nosotros también, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación, pero no hemos logrado materializarlos, escucharles y tomarles en cuenta. Este objetivo 2 de este importante proyecto regional precisamente busca fortalecer todo un mecanismo de diálogo estratégico, de intercambio entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de migración y los representantes de las autoridades de las instituciones de gobierno, de la sociedad civil, y todavía más importante, ser escuchados por los medios de comunicación y el impacto que éste tenga en la opinión pública a nivel nacional, en cada uno de nuestros países y también a nivel regional. Si no les escuchamos, si no tomamos en cuenta sus propuestas, sus valoraciones en relación al impacto que tienen las decisiones que se toman en cada uno de nuestros países, difícilmente podemos avanzar y garantizar este enfoque basado en derechos de la niñez. Y este proyecto representa una extraordinaria oportunidad para que nos juntemos, para que coordinemos estratégicamente sociedad civil, cooperación, gobierno, grupos de base comunitaria y, lo más importante, la participación efectiva, real, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestra región. Muchísimas gracias, Wilmer. Le pasamos la voz a Elena ahora. Gracias. Bueno, nuevamente agradecemos desde Guatemala la apertura, ¿verdad? Por la bienvenida, el recibimiento en México y sobre todo por la apertura en la Cancillería. Sabemos que es una vinculación muy importante y estratégica para poder empatar y poder ya tener sobre la mesa acciones muy concretas, ¿verdad? Y específicamente estamos acá porque esta segunda oportunidad, digamos, este seguimiento al proyecto nos da una dirección que realmente tenemos que aterrizar un poco más, ¿verdad? En prevalecer y en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no solo en la región, sino que también pensarlo un poco más allá, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos trabajando desde lo local, pero en Guatemala siempre pensamos cómo trabajar desde lo local para impactar a nivel regional, a nivel afuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Y no solamente quedarnos en una situación de cómo nosotros realmente podemos prevalecer y dar ese sentido al por qué nació el interés superior del niño en la Convención. Y bien decía Wilmer que son 35 años que ya la tenemos firmada, pero realmente en la región estamos en deuda. Y en Guatemala las acciones que hemos tomado a raíz de este proyecto también es priorizar, alcanzar un sistema de protección integral que favorezca a toda niña, todo niño que está en esta situación de movilidad humana. Sobre todo por la situación del enfoque de género como lo prioriza, ¿verdad? El objetivo 3, porque realmente a veces dentro del núcleo y la sombría de la niñez y la adolescencia se ha dejado un poco afuera, digamos, el impacto que tiene ser niña y adolescente migrante. Y bien lo decía Tania, lastimosamente es una doble vulneración, una triple vulneración cuando eres niña adolescente de población originaria, que en Guatemala, al igual que en México, solo que en mi país es un poco más fuerte, la población originaria es la que más migra. Entonces eso nos hace pensar a nosotros, no solo como Guatemala, sino que también como región, en qué estamos enfocándonos o en qué no estamos alcanzando a estas niñas y a estas adolescentes que migran. Porque cuando regresan a nuestros países el problema es que ya vienen con una condición de violencia sexual, incluso de redes, ¿verdad? Y ya lo que vemos es que entrar en un sistema y que el sistema te condicione y te vulnere un poco más de lo que ya venías vulnerado, eso nos hace pensar también en otra parte muy importante de este objetivo, que es la atención psicosocial. Lastimosamente no se les da. De hecho, el desplazamiento desde que salen del país de origen hasta el retorno debería ser primordial la atención psicológica,
para que no tengan una condición de trauma, ¿verdad? Que nosotros vemos palpado y es sumamente fuerte a la hora de que ellos retornan. Y solo retornan y ahí se queda la situación. ¿Cómo los involucramos? Los hacemos parte a través de la sociedad. ¿Cómo realmente les decimos, ya no tienes por qué salir otra vez y buscar una oportunidad que realmente en tu país o en la región son las condiciones que nosotros les debemos de dar? Entonces, eso también aplica a la situación de cómo llegamos a hacer los cambios desde nosotros mismos como personas que estamos dando la voz de ellos, digamos, y la atención de ellos en este tipo de condiciones. Y lo que priorizamos en este objetivo también es, bueno, apostémosle a la sensibilización, ¿verdad? Apostémosle a trabajar más hacia nosotros, a fortalecernos, a capacitarnos a todos los que estamos hoy trabajando por los derechos de la niñez, y que en esa capacitación recordemos que la garantía es un trato digno, porque realmente en la movilidad, a la hora de que se les atiende, no se les da un trato digno. Y para nosotros ha sido sumamente duro escuchar casos de niños que se han sentido incluso en jaulas, ¿verdad? Como prisioneros, y es algo que realmente pues no podemos permitir en la región. Yo creo que el enfoque debería ser un poco más humanitario, ¿verdad? Recordémonos que todos somos humanos y que en algún momento todos, incluso en el desplazamiento interno de nuestros países, hemos sido migrantes, hemos estado en condiciones de vulnerabilidad, y sobre todo hacer el llamado a unir los esfuerzos, pero ya concretar en acciones más allá del papel, sino que llevarlas muy conscientemente a cabo sobre la data, por ejemplo, ¿verdad? Lo decía Jordina, no tener datos es un poco complicado. Nosotros desde el Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala tenemos todos los datos desagregados, hemos hecho un esfuerzo con Cancillería de tener los datos incluso de desagregación de niñas, niños, adolescentes, y ver los que han tenido la reunificación familiar, los que se quedaron en albergues, los que se encuentran desaparecidos, para tener un mapeo y una ya clara situación de dónde estamos parados, porque no es justo que sigamos en esta situación si no hacemos una reflexión y un llamado a que todos podemos seguir trabajando de mejor forma y que todos pues hablamos un mismo idioma, ¿verdad? Y el idioma es prevalecer la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, agradecemos la participación de cada expositor y a continuación le damos el uso de la palabra a Janet Pérez de Peterson, Alemania. Buen día a todos y todas. Bueno, el proyecto que hoy nos convoca está siendo financiado en este momento por el Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo Federal Alemán BNZ y por Terre des Zones Alemania, TDH Alemania como nos conocen en América Latina. Lo que podemos, digamos, firmemente decir es que esta alianza financiera está totalmente ratificando la protección por la niñez migrante global, y desde la experiencia en América Latina con otros proyectos muy similares hemos aprendido que solo la alianza en conjunto entre nuestra sociedad civil y los gobiernos, solo con estas alianzas y estas articulaciones de verdad podemos mejorar la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes con la creación, la promoción y el fortalecimiento de políticas, capacidades y presupuestos. Desde TDH Alemania ratificamos a nuestros equipos de trabajo del REDIM, de CIPRODEN, COIPRODEN, RIA y ACISAN, seguir en el acompañamiento de todos los objetivos que hemos trazado en este proyecto y cariñosamente invitar a todos los actores que se quieran sumar a este proyecto, son bienvenidos, y recordar que solo con nuestro trabajo en conjunto podemos lograr más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Janet por sus palabras. A continuación vamos a cederle la palabra a la maestra Denise Velázquez, oficial senior de Enlace y Políticas de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Nos permitimos celebrar el hecho de que exista este proyecto. Creo que los objetivos que ustedes plantean son muy relevantes y muy pertinentes a las necesidades actuales de
de la niñez en contexto de movilidad en México y en la región, ¿no? O sea, en estos 4 países que estábamos también señalando. Y me gustaría como también celebrar el hecho que se haya hecho este informe sobre este diagnóstico previo. Como ustedes ya bien señalaban, la idea es también partir sobre la realidad, sobre los datos duros, lo que nos ofrecen, y ya señalaban igualmente el reto que es generar también esta información y estos datos. Por ello, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular establece en su objetivo primero la necesidad de generar con estos datos estadísticos que puedan orientar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Entonces, hay esta relevancia, hay desafíos importantes aún para contar con esta información, con la desagregación necesaria, ¿no? de los datos, y desde OIM estamos trabajando muy fuertemente en este aspecto también con las autoridades, digo en este caso con la Unidad de Política Migratoria propiamente también, y con diversas autoridades para contar con desagregación efectiva de datos que nos permita esta formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Quizá también me gustaría partir de un reconocimiento, y creo que lo mencionaba también Tania, es importante ver el dato duro frente a qué nos estamos enfrentando, pero también ver estas realidades que tal vez quedan por fuera de este dato duro, ¿no? ¿Cuáles son estas realidades? Decías, estos números, este incremento en el número de personas, de niños, niñas y adolescentes concretamente que están viajando de manera irregular, ¿no? También la composición de los núcleos familiares, si están viajando también solos, pero sobre todo también el impacto de los viajes que ocasionan, ¿no? Todo el aspecto psicosocial que ocasionan estos viajes en los niños, niñas, adolescentes y en sus familias. Creo que a veces es difícil verlo, ¿no? en la parte estadística, en el dato duro en sí mismo, estos impactos, ¿no? Y creo que esa es una apuesta como muy importante, entender mejor esos impactos, y esos impactos diferenciados. Creo que también ese es un tema muy importante que ya señalaban también en sus intervenciones, sobre todo también cuando hablamos de niñez guatemalteca, ¿no? Particularmente el hecho de los impactos diferenciados por géneros, por condiciones también étnicas, de los niños y adolescentes que estén viajando en estas rutas. Importante el reconocimiento de los diferentes riesgos a los cuales se están enfrentando. Hay un incremento muy considerable de delitos cometidos en contra de personas migrantes y de los cuales los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, que desafortunadamente no han sido exentos de estos diferentes delitos y violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, hay que marcar de estas realidades los diferentes actores, obviamente, que están también cometiendo también estas violaciones y estos delitos en contra de las personas. Y en ese sentido cobra particular relevancia lo que ustedes señalaban, la necesidad de generar estos mecanismos de protección transnacional. Actualmente, como decían, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, decíamos, tenemos una deuda pendiente, estamos trabajando apenas en el fortalecimiento, en la instalación, fortalecimiento de los sistemas de protección a nivel nacional, o sea, todavía tenemos camino por delante. Creo que hay camino importante, señalar avances importantes a señalar desde el orden legislativo, como ya señalaban, el hecho que tengamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que era una deuda súper pendiente en el caso concreto de México, es de celebrarse, pero aún con retos importantes para la implementación, ¿no? De cómo se traduce, qué pasa. Ya señalaban igualmente las reformas a la ley de inmigración también, ¿no? Sobre todo con lo relativo a la no detención de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que es un avance que se celebra, pero aún retos importantes en la implementación, ¿no? ¿Qué está implicando el hecho de que, bueno, las personas, los niños, niñas y adolescentes y sus familias, también es importante hacer esa referencia que incluye niñez acompañada y no acompañada, no se encuentran en centros de detención, pero qué está pasando a dónde son canalizadas, cuáles son los modelos de esos espacios donde están siendo canalizados, y que no sean espacios que sean similares también a la detención, que simplemente no es dentro de una estación migratoria, pero que cuando no se cuentan con los modelos efectivos y necesarios, pues son condiciones similares obviamente a la detención migratoria, ¿no? Entonces creo que hay todavía un camino por delante, avances importantes, pero retos que tendríamos que fortalecer. Y un tema muy importante igualmente es decíamos, a la luz del fortalecimiento de los sistemas de protección integral, y hago mucho énfasis en el tema de integral porque sabemos que hay una necesidad de hacer un énfasis particular en la integralidad, ¿no? No se basa únicamente en una cuestión, es el involucramiento, cómo nos coordinamos interinstitucionalmente también, cómo aseguramos la participación de las diferentes entidades del gobierno responsables, un poco lo que ustedes decían también, el tema de los garantes, cómo se involucran todos los diferentes garantes de los derechos humanos, no únicamente una sola autoridad, y cómo se hace efectiva
el interés superior de la niñez, ¿no? Creo que en términos del interés superior de la niñez, pues creo que hemos avanzado en el hecho de que en todos lados aparece el nombre de interés superior de la niñez, pero a veces pareciera que hay un reto todavía en entender qué significa. Y mucho de ello tiene que ver, tenemos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, está el artículo 123, ¿no? Que establece también el mecanismo y procedimiento para la determinación del interés superior por parte de las Procuradurías de Protección, pero con retos muy importantes en el entendimiento, en cómo se ejecuta, cómo se entiende a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos esos desafíos también, el hecho de esta mirada de dónde se encuentran esos niños, niñas y adolescentes que están en tránsito por nuestro territorio, y en ese sentido las responsabilidades de los diferentes actores, de los diferentes órdenes de gobierno que están involucrados, y eso viendo la escala nacional. Y una vez partiendo de esta escala nacional, ¿cómo aseguramos el diálogo y coordinación entre también los diferentes sistemas de protección integral, ¿no? Creo que ese es un tema pendiente, se está avanzando, creo que a nivel nacional, pero esta deuda todavía, es decir, en este fortalecimiento, ¿cómo aseguramos también el diálogo entre los diferentes sistemas de protección, ¿no? Y esta parte que ustedes mencionaban, con rumbo a la construcción de un mecanismo de protección transnacional, ¿no? Que deberemos de ver eventualmente, si se hace una determinación del interés superior de niño, niño, adolescente, en el cual se debería garantizar el derecho a una participación efectiva, que ese es el otro tema que muchas veces también no se hace. Y bueno, asumiendo que, por ejemplo, ya después de una determinación de interés superior existe la determinación de hacer el retorno de este niño, niña, adolescente, ¿cómo se están haciendo las coordinaciones con los países de origen, ¿no? Los países de origen, con las autoridades, obviamente, de protección a la infancia para asegurar esta continuidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que todavía falta mucho por construir, y en ese sentido celebramos que estén enfocados en la construcción de este mecanismo de protección transnacional. Y los diferentes objetivos que mencionan, el objetivo primero, en el sentido de cómo podemos arraigar este mecanismo transnacional que decían, ¿no? Cómo aseguramos la participación de los diferentes garantes de los sistemas de protección, en el cual se incluye también la participación más allá de las instituciones del Estado, que son quienes tienen la responsabilidad también primaria, a los diferentes actores que están participando en la protección, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante y lo celebramos que, por supuesto, Cancillería, a través de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, esté totalmente involucrada, facilitando justo este diálogo, este mecanismo y acompañando este proyecto de conformación de redes. Y muy relevante también el objetivo 2 que señalaban, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que mencionábamos ya de cómo garantizamos el derecho a la participación efectiva, ¿no? Creo que ese es un tema que todavía está pendiente, ¿no? Muchas veces es nada más derecho por participación porque tuvimos a alguien sentado en la sala, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? El tema de lo que implica una participación efectiva, y una participación efectiva, como ustedes ya también mencionan, de manera también transnacional, ¿no? Cómo se participan en estos mecanismos también transnacionales, más allá de los mecanismos locales, nacionales, que se pudieran estar conformando. Y el objetivo 3, en cuanto también cómo obviamente aterrizamos estos métodos e instrumentos de atención con enfoque de derecho y de género, ¿no? También con esa sensibilidad también intercultural, creo que es un tema muy importante. Desde la Organización Internacional para las Migraciones estamos trabajando muy fuertemente también desde el Sistema de Naciones Unidas, y aquí nos acompaña ACNUR, pero también está UNICEF, con quienes estamos trabajando muy de la mano también con las autoridades gubernamentales en el fortalecimiento de los sistemas de protección integral, cómo fortalecemos las capacidades, ya señalaban ustedes, de los funcionarios y las funcionarias públicas involucradas para garantizar un enfoque de derechos de la niñez en todas las actuaciones, y estos retos que también ya ustedes planteaban en términos de la rotación de personal, ¿no? Estos cambios, o sea, cómo aseguramos que exista de verdad funcionarios públicos como capacitados, fortalecidos y que permanezcan en los puestos, ¿no? Un sistema que garantice esta permanencia a pesar de los diferentes cambios políticos que pudieran existir a los diferentes niveles de gobierno. Entonces, por mi parte, me gustaría mucho reiterar también este compromiso desde la OIM de seguir acompañando, fortaleciendo. En el caso concreto de México, existen ya políticas públicas que creo que han sido muy positivas en el sentido de la instalación también del PIANAM, este programa también especial de atención a niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad, en los cuales se establece ya una ruta de atención para niños, niñas y adolescentes también en contexto de movilidad, y cuyo logro importante ha sido
incluir también a las organizaciones de la sociedad civil en esta ruta. Creo que ese es un tema fundamental en el rol también que ustedes tienen como organizaciones en los diferentes pasos de la implementación de la ruta, y actualmente estamos en cómo podemos aterrizar esta ruta adoptada a nivel nacional a los diferentes contextos locales, ¿no? Porque creo que a veces son esos desafíos, digo, a nivel federal, a nivel nacional, ya hay esos acuerdos, pero cómo los logramos aterrizar a nivel de cada una de las entidades. Y ese es un poco el trabajo que se están haciendo a nivel de los estados, ¿no? Tenemos compromisos desde OIM a acompañar ciertos estados y particular, generando diagnósticos particulares a nivel también subnacional, a nivel local, que permita la construcción y adecuación de esta ruta federal a niveles locales, y obviamente fortalecimiento de las capacidades también gubernamentales para la implementación adecuada y el involucramiento de los diferentes actores, ¿no? Ese es un poquito el trabajo que estamos haciendo, que reiteramos, y que creo que a la luz de este proyecto necesariamente tendríamos que tener también esa coordinación con los trabajos que ya se están haciendo para ver cómo podemos obviamente potenciar y fortalecer. Digo, ahí agradecemos a los recursos, el financiamiento que están teniendo por parte del gobierno también de la cooperación alemana. Y bueno, sabemos que siempre hay una necesidad de recursos, y frente a esa necesidad de recursos pues tenemos esta obligación de hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces un llamado tal vez a esta coordinación más también directa con todo lo que ya se está haciendo también en el país, desde los diferentes actores que estamos participando dentro del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y concretamente desde las comisiones de protección que se han establecido, para poder trabajar de la mano y obviamente hacer que estos diferentes objetivos, que son muy necesarios, se puedan llevar a buen curso. Así que, por último, nada más reiterar el apoyo de la OIM, digo, a nivel, obviamente, OIM, pero me atrevo a decir que también a OIM México, digo, yo represento a OIM México en este momento, pero que sería interesante también incluir a nuestros colegas en los diferentes países en los cuales se estará también implementando este proyecto, ¿no? Tanto en Guatemala, El Salvador como Honduras. Así que, nuevamente, muchas gracias y felicidades por este proyecto. Gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación de la maestra Denise. A continuación, cedemos el uso de la palabra al maestro Uriel Salas Segovia, oficial de enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Muchas gracias. De nuevo, agradecer la invitación para que ACNUR se sumara a esta plática, a esta discusión, a REDIM, a la Cancillería y a las organizaciones que están acá. A mí me gustaría, antes de hacer unos comentarios directos sobre el informe y el proyecto que nos han presentado, compartir algunos datos que también tenemos desde ACNUR, porque creo que están totalmente en la misma línea. Y el primero es en referencia al informe anual que saca el ACNUR a nivel global sobre las tendencias globales de personas forzadas a desplazarse. Y en el informe del año pasado lo que se establece es que el 41% de las personas que se vieron obligadas a desplazarse eran niños, niñas o adolescentes, lo cual es un número altísimo, ¿no? Si consideramos la situación global de desplazamiento y las crisis humanitarias que existen actualmente. De ahí quizás en el plano ya más nacional, en cuanto a México, en lo que va de este año, en cuanto al aumento de solicitudes de la condición de personas refugiadas ante la COMA, 119,000 personas hasta ahora han solicitado la condición de persona refugiada. De esos, 24% son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo cual también nos habla muchísimo del contexto. Y entonces, en este contexto de la situación de desplazamiento forzado, también ya hace unos ayeres ACNUR sacó un par de informes regionales que analizaban las causas de salida de niños, niñas y adolescentes en la región, y se enfocaba en particular en la situación de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Y en este informe efectivamente se reconocían las diferentes causas y menciones como factores como la reunificación familiar, mejores condiciones de vida, y también muy ligado al mandato de ACNUR, el reconocimiento de causas como la violencia en la sociedad, el abuso en los hogares,
y de manera general la situación de peligro, lo cual creo que está también bastante identificado en el informe que Redim presentaba, particularmente la violencia de género también como un tema que se enfatizaba en el informe. Creo que a la luz de estas causas que se identifican en el informe y en otros documentos de suma importancia, hago alusión a algo que creo que comentaba la colega Georgina sobre la importancia de tener indicadores, ¿no? Y que también Denise de OIM mencionaba, ¿no? La importancia de tener datos duros, información que soporte este contexto, porque finalmente para el mandato de ACNUR estas causas deben de estar explícitamente identificadas, por ejemplo, cuando las autoridades de protección a la niñez hacen el análisis de interés superior de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque si no se identifican, entonces se corre el riesgo de que no se tenga acceso, por ejemplo, a protección internacional, al derecho de asilo, que era algo que también se mencionaba muy claramente en el informe como uno de los retos. Entonces, revisando y felicitando, por supuesto, y reconociendo el gran trabajo de sociedad civil para generar esta identificación de información, de visibilizarla y también de crear mecanismos operativos que ayuden. Yo resalto dos cuestiones, ¿no? La parte de redes y la parte regional, que finalmente es algo totalmente con lo que coincidimos desde ACNUR. A veces hay muchos esfuerzos separados y en realidad el trabajo en red es vital y no nada más, y creo que también esta mesa lo ejemplifica muy claramente, ¿no? La presencia de la importancia del gobierno, de sociedad civil, de organismos internacionales. Estamos acá, como decía Denise, OIM y ACNUR, pero también UNICEF, por supuesto, ONU-VH y el resto del sistema de Naciones Unidas. Los esfuerzos incluso de academia y de actores importantísimos, incluso hasta del sector privado, ¿no? Entonces, desde ACNUR pues felicitamos este esfuerzo. También reitero toda la disposición en lo que nosotros podemos sumar en este ámbito de trabajo en red y de trabajo regional. Creo que es importantísimo que también se vea desde esta perspectiva regional y toda la disposición de también vincular con nuestras oficinas en los demás países y con el buró que cubre el contexto en las Américas. Desde ACNUR pues el tema de protección a niños, niñas y adolescentes, la violencia de género es un tema principal en nuestras prioridades, y trabajamos también muy de la mano bajo esa perspectiva de red, ¿no? Con nuestros socios especializados en materia de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con Save the Children, con Casa Alianza, con Hayas, con Médicos del Mundo, Aldeas Infantiles, DIA, Alpaz, que a través de ellos también implementamos en gran medida nuestro mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, felicitarles y ponernos muy a la disposición, a la orden respecto de los trabajos y la información muy útil que nos dan para también poder seguir visibilizando y apoyar en el trabajo conjunto en red y regional respecto al mecanismo que se propone. Muchísimas gracias. A nombre del grupo de trabajo sobre política migratoria, donde Redim es parte, también veo por acá a Elba, a colegas de MUMI, pues felicitar este esfuerzo desde el grupo de trabajo. Después de la reforma de la ley de migración dijimos, hace falta otras reformas, y algo que hemos incorporado justo es el tema de mecanismos transnacionales de protección, porque evidentemente se requieren reformas legislativas, y no solamente a la ley de migración, sino inclusive a leyes orgánicas, por ejemplo, de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir insistiendo en eso, pero sí me gustaría colocar algunos puntos de reflexión, quizá para problematizar algunos contextos y algunas opiniones en cuanto a qué cosas, a lo mejor, de cosas que ya se están avanzando, se puedan generar articulaciones. Lo primero es que, híjole, la verdad es que siempre en eventos como estos digo, ¿en dónde están las garantías de no repetición? Realmente los gobiernos, incluyendo el gobierno mexicano, y no solamente en este sexenio, pues no han garantizado medidas de no repetición.
Tanto no lo han hecho que estamos viendo justamente una crisis de Estado en el que niñas, niños y adolescentes en contextos de migración están siendo violentados sus derechos de manera sistemática y sistémica. Entonces creo que es importante también avanzar hacia esa narrativa, hacia la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano y los estados de Centroamérica para el tema de establecer garantías de no repetición, y que esperemos que en 5 años que nos volvamos a encontrar, o en un año, ya no estemos hablando de lo que le ocurre a las niñas, niños y adolescentes, sino que a lo mejor tengamos que estar reflexionando y posicionando otro tipo de temas. El segundo punto es cómo hacer que justo este diagnóstico, que evidentemente no es algo nuevo, desafortunadamente, cómo hacer que este tipo de diagnóstico, este tipo de información puedan ser contemplados en acuerdos como los que firmaron el domingo en esta cumbre en Palenque, en donde supuestamente se habla de la atención de las migraciones, ¿no? Hablar de las causas estructurales, pero bueno, mucha pregunta, y bueno, ¿y qué van a hacer de manera inmediata, ahora mismo, en este momento, con niñas, niños, adolescentes que están afuera de la terminal, por ejemplo, del norte aquí de la Ciudad de México, que prácticamente están viviendo en situación de calle? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes? Entonces, creo que valdría la pena, y sobre todo pues aprovechar que tenemos la apertura aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cómo se incluyen justamente estos lastimosos diagnósticos, esta lastimosa situación, en el marco de estos acuerdos. Muchos creo que ya tenemos la respuesta, pero a lo mejor como una cuestión ociosa valdría la pena colocarlo. Lo tercero es cómo se incorporan esta situación justamente en procedimientos de evaluación de interés superior, del establecimiento de planes de restitución, porque lo que es cierto es de que México no realiza planes de restitución individualizados, y yo creo que aquí los colegas de Centroamérica nos lo pueden decir perfectamente bien, de cómo es que reciben a niñas, niños y adolescentes deportados de México. Entonces, mucho de cómo reciben a estas niñas, niños y adolescentes deportados a Centroamérica o que son reunificados en otro tercer país, pues tiene que ver con que cada niño, niño y adolescente tenga un plan de restitución de derechos individualizado, porque a partir de ahí pues se va a establecer el mecanismo de continuidad, de evaluación, inclusive de replanteamiento del mismo. Otra cosa que también hemos reflexionado mucho al interior del grupo, sobre todo en el marco de visitas in situ que hemos llevado a cabo en Chiapas, en Tabasco y en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, es que es importantísimo el apoyo y la cooperación de agencias internacionales, de agencias de cooperación, ¿no? Pero nos preocupa mucho, por ejemplo, que ACNUR, pues la mayor parte del presupuesto que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues parte de ACNUR. Entonces, sí nos parece importante, pero la reflexión es que siempre este tipo de recursos van a llegar a ser insuficientes si no se fortalecen las instituciones. Y comento esto por dos momentos importantes que se están viviendo en el Congreso de la Unión. Uno es el decreto presidencial que se presentó por parte del presidente, obviamente, de la República, para la simplificación orgánica, en donde prácticamente reduce mucho, no solamente campo de acción, sino campo político e histórico del CIPINA, ¿no? Porque el CIPINA ha sido pues, un esfuerzo muy importante histórico por parte de sociedad civil, inclusive por parte de varias organizaciones e instituciones. Y el otro tema es el presupuesto, y aquí la pregunta que siempre hago eco a Tania es en dónde está invirtiendo el gobierno mexicano, en dónde están invirtiendo los gobiernos de Centroamérica. Lastimosamente en temas migratorios están invirtiendo en control migratorio. Yo no veo una inversión significativa en fortalecer las procuradurías de protección, por ejemplo, que son quienes deberían de establecer el plan de restitución. Y finalmente, creo que es importante identificar o reconocer los trabajos a nivel estatal, ¿no? Creo que en México ha habido varias experiencias a nivel estatal, colegas de MUMI, colegas de Asylum Access, de CAN, pueden dar mención a esto,
Entonces también es importante no solo quedarnos en lo federal, sino también a nivel local, y también reconocer los esfuerzos bilaterales de estos mecanismos transnacionales de protección, ¿no? Porque hay distintos esfuerzos, por ejemplo, de ciudades fronterizas que justo han impulsado algunos espacios o algunos mecanismos que pudieran ser tomados pues también como referencia. Entonces, pues con este rollo cierro, y bueno, pues también desde el grupo de trabajo sobre política migratoria pues estaremos atentas a lo que podamos conspirar y podamos ser cómplices en este nuevo proyecto. Enhorabuena. Solo quería agradecer este esfuerzo, reconocer todo el trabajo que ha puesto la Redim, involucrarse con el tema de la niñez y adolescencia en movimiento y ver en efecto esta gran necesidad que existe en el sur de articulación. Compartirles que CAIN tiene un programa de reintegración en Centroamérica, que ojalá podamos también compartir un poco de la experiencia que se ha tenido desde el 2008 en este programa de niñas y adolescentes que son retornados a Guatemala. En particular se colabora con organizaciones socias de CAIN en este programa de reintegración, que justamente tiene que ver con abatir estas causas, ¿no? Y que nosotros nos las hemos cuestionado y pensamos que es muy importante sumar esfuerzos para ver qué iniciativas y programas se necesitan implementar en términos de protección que estamos haciendo en las comunidades de origen para la reintegración de la infancia, para abatir las causas estructurales de la migración, pero también qué hacemos en México respecto de la niñez migrante, que necesita también una atención diferenciada cuando es retornada de Estados Unidos a México. Tenemos trabajo también con algunas organizaciones en Frontera Norte que tiene que ver precisamente con la respuesta que hay en términos de protección, de sistemas de protección para esa niñez migrante, y que creo que está visibilizada también en esta iniciativa. Entonces, un poco cómo podemos empezar a compartir también esas experiencias prácticas, porque la realidad que vemos es que por un lado no están los sistemas de protección, todo esto que ya han comentado las colegas, pero por el otro lado está el día a día de esta niñez que es retornada. Cómo atender esas causas estructurales y qué modelos se están implementando, porque ahí falta mucho socializar los programas de atención a la infancia que es retornada. En México, por ejemplo, no tenemos, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo por la niñez retornada de Estados Unidos, por la niñez en migración de circuito? ¿Qué programas se están implementando a nivel, ya no digamos qué determinaciones del interés superior se están realizando, sino cómo se están reincorporando las comunidades y qué programas se están implementando para esa niñez que no, y alguna, por ejemplo, de la circuito, en migración de circuito, no es niñez en conflicto con la ley, es en riesgo, y que lo ha visto la Redim en mucho tiempo, de reclutamiento, de pues y trata, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos también aterrizar a esas a esos programas que hay, ¿no? Buenas prácticas más, pero experiencias que haya para poder construir también cosas concretas que nos guíen en o bueno, que los guíen ustedes, pero con mucho gusto nosotros apoyamos en la construcción de realmente un sistema transnacional que funcione, porque si construimos sobre sistemas de protección débiles, vamos a tener una protección regional muy débil, con muchos fallos que no podemos corregir. Entonces hay que fortalecer esos sistemas a partir de esas experiencias, y bueno, estamos en la mejor disposición de seguir este diálogo en colaboración con todos ustedes. Gracias. Gracias. Listo, pues. Sí, adelante. Le paso, por favor. Último comentario, ¿me parece? Buenos días a todos, muchas gracias
Buenos días a todos. Mi nombre es Maura Patricia Hernández. Agradezco que me hayan permitido estar en esta reunión. Yo vengo de la Confederación de Trabajadores de México. Nosotros hemos estado trabajando ya tiene tiempo con la Organización Internacional del Trabajo en el tema de trabajo infantil, en el tema de migración con las oficinas de ACNUR. Hay varios proyectos que están financiados tanto por el gobierno de Estados Unidos, por el Departamento Laboral, y también por la Comunidad Europea. Y les quiero comentar que sí, en efecto, yo les felicito por este proyecto que se está lanzando, que es, me imagino, el inicio de algo que va a ser muy grande. Sobre todo el hecho de tener datos estadísticos, que es para saber desde dónde se tiene que partir. Nosotros como trabajadores dirán, bueno, ¿y qué hacen los trabajadores aquí? Pues porque también atendemos a los niños migrantes. Y les quiero comentar, por ejemplo, en Ciudad Juárez, con nuestra compañera, el secretario es Doroteo Zapata, y en Ciudad Juárez muchas de las actividades que tienen también ellos son con el tema de migración, porque llegan los trabajadores con sus familias, con sus niños, no tienen papeles, no tienen otro documento y se les tiene que ayudar a ingresar a una planta, aunque sea lavando el baño, para que tengan de comer ese día. Y eso lo hace el delegado sindical de los trabajadores. Entonces, yo creo que también tenemos casos de niños que están sin parientes, sin nadie en la frontera, ya sea, estamos hablando de la frontera de McAllen, en Matamoros, en Reynosa, en Victoria, en Juárez, ¿no? En donde se acercan al sindicato porque quieren que alguien les ayude, y ahí pues el secretario, con alguna persona, con alguna organización, con la iglesia incluso, pues tratan de ayudar a esos pequeños para que puedan tener, al menos en lo que están ahí, un alimento, un techo, algo, ¿no? Tenemos nosotros una estructura nacional, tal vez podamos nosotros difundir este documento a nivel nacional. Tenemos una federación en cada estado, un secretario de una federación sindical en cada estado, y tenemos también secretarías de acción femenil, de acción juvenil, secretaría de relaciones, que nosotros trabajamos directamente con la OIT en estos temas. Ahorita estamos haciendo el tema de chile y tomate en Jalisco, y que también nos damos cuenta que, bueno, de repente nos llega la visita con el financiador, que es Estados Unidos, y resulta que hay un niño en el campo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, es un tema muy amplio, y yo ofrezco que podamos trabajar en conjunto, al menos para la difusión. También puedo ofrecer un espacio en las redes, por ejemplo, en los espacios del CITATIR, que es el sindicato de televisor, el sindicato de televisión azteca, en donde puedan esas cápsulas informativas radiales o en los espacios televisivos dar a conocer este proyecto para que podamos difundirlo de manera general, ¿no? Y con toda la buena intención de trabajar en conjunto, porque ya lo hacemos con la OIT, ya lo hacemos con las agencias. Sí me gustaría que conocieran que, por ejemplo, Naciones Unidas tiene varias agencias, pero la única que es tripartita y tenemos un lugar establecido dentro de agencias de Naciones Unidas es la Organización Internacional del Trabajo, en donde somos mandantes. Entonces podríamos vincular también al licenciado Pedro Américo, que en estos momentos está en Mérida en la reunión de CONACETRA en City. Están allá reunidos todos los secretarios de trabajo del país, y hacer un vínculo, ¿no?, con la Organización Internacional del Trabajo, con los sindicatos, que también tenemos mucho que aportar, mucho que ayudar, y espacios para que si alguien necesita un espacio en cualquier federación de cualquier estado, ellos tienen salones, espacios, sistemas de audio video, e incluso invitan a amigos para que estén ahí. Entonces yo ofrezco eso, y pues muchas gracias, les felicito a todos, y yo creo que esto tiene que avanzar bien y avanzar, ¿no? Gracias. Existen articulaciones a nivel transnacional, existe la noción y la capacidad del multilateralismo en nuestros países, existe, por ejemplo, para el combate de la droga y el delito, existe también muy eficazmente para acuerdos de libre comercio.
recojamos esa capacidad de los estados y esa capacidad de las instituciones en nuestros países para poder coordinarse en favor de la protección de la niñez. Por eso agradecemos mucho que nos hayan recibido aquí, y a Astrid y a mí también que llegó, muchísimas gracias, porque más adelante, a partir del lanzamiento de este proyecto, pues vamos a volver a tocarles la puerta, ¿no? Yo ahora que les escuchaba pensaba que sin lugar a dudas, claro, y con el trabajo que las cancillerías también hacen con los CIPINAS en nuestros países, o sea, no únicamente hablo de México, se puede entablar muy fácilmente una ruta de trabajo. Yo pensaría primero un diagnóstico de coordinación, ¿no?, de las cancillerías, que ustedes nos cuenten a las organizaciones cómo se están organizando, a través de qué mecanismos y para qué, poder entablar probablemente una mesa de trabajo con los CIPINAS en nuestros países. Ahí sé que la Dirección General de Derechos Humanos acá en Relaciones Exteriores es un poco quien lo lleva. Sería súper interesante poder sentarnos a una mesa de trabajo con los CIPINAS de los países que estamos en este proyecto, por ejemplo, para analizar cuestiones como la data, ¿no? Por ejemplo, para analizar cuestiones como los sistemas de información que se puedan compartir o que se puedan regular, que seguramente sucede, pero sería importantísimo conocer en qué medida, con qué dinámica, y si desde las organizaciones podemos conocer y aportar algo en ese sentido, quizá para hacer estudios comparativos con lo que ya se hace para el TIANAM, como decía Denise, etcétera, y las experiencias locales, como lo decía Melissa, las binacionales. Ahí Honduras y Guatemala tienen una experiencia previa muy importante de un mecanismo binacional de protección a la niñez. Entonces me parece que el día de hoy, pues no se crean que era nada más hagamos el lanzamiento de un proyecto, como escucharon mis colegas de Asisami de RIA en El Salvador, de COIPRODENI en Honduras y de CIPRODENI en Guatemala, son las y los expertos en esta materia en nuestra región. Entonces queríamos aprovechar también para que escuchen sus voces. A veces en México no tenemos tan a menudo esa oportunidad, y no nos hemos hecho la disciplina de escuchar a nuestros pares en los países de nuestra región, y queríamos también, por supuesto, que en este planteamiento de proyecto y de información actualizada se puedan abrir puertas para imaginar a muchas cabezas y construir a muchas manos y a muchas voces este mecanismo de protección, este mecanismo transnacional, que me hace totalmente sentido lo que decía ahora Elba. ¿Cómo hacemos para que en su construcción no pongamos el peso en las debilidades, sino sí en las fortalezas y en las capacidades, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo su atención, agradecer también a la representación de la Embajada de Guatemala, que supimos que llegó hace un rato ya, y por supuesto a las oficinas, a las agencias de Naciones Unidas, que supimos que también un par más no lo lograron el día de hoy, pero agradecerles también su presencia y su cooperación, y las de todas y todos quienes están aquí. Y muchísimas gracias, especialmente no puedo no decirle a los colegas de FEBOSC que puntualmente nos estuvieron ayudando desde la creación del programa, de qué hacíamos, hasta la definición de los micrófonos y los lugares. Ernesto ahí muy puntualmente con nosotras. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Nada, que agradecer, estamos a la hora. Fíjense que lo que cada uno de ustedes expresaba, todo aquello que han trabajado, me voy a dar la oportunidad de comentarles una experiencia que tuve hace un par de semanas atrás. En una iglesia me encontré a un niño guatemalteco. Me empezó a llamar la atención porque siempre se sentaba en el mismo lugar y a la misma hora y así. Empecé a platicar con él. Es un niño que lo han regresado de la frontera más de 3 veces. Y yo le dije, bueno, ¿por qué hiciste tanto? Y se quedaba callado. Él, le dije, si te está costando dinero. Una de las cosas que más sufrió, y lamentablemente fue aquí en México, fue que el trabajo que conseguía parecía, y porque así lo expresó, parece que los policías me siguen y me quitan el dinero. Por eso no puedo volver a juntar más dinero para volverlo a intentar una vez más. Le dije, bueno, si no lo puedes intentar una vez más, ¿por qué no regresas a tu país?
Entonces él me dijo, yo soy huérfano, a mí me echaron de un asilo a los 11 años porque nadie me adoptó. Necesitamos la cooperación de temas psicológicos para todo este tipo de personas, ¿sí? No es posible que un niñito a esa edad, con tanta carencia, te tenga que venir a decir, pues lo voy a seguir intentando hasta que me mate. Si paso bien y si no paso, pues ahí me quedo. A nadie le hago falta. Pero que me da un motivo para brincar a algo. Uno de los objetivos de la canciller, cuando ella tomó posesión, fue vamos a fortalecer la frontera sur. Y entonces, a raíz de todos esos trabajos y de todas esas OSS que se nos han acercado por trabajos que hacen en la frontera sur, pues te vienes enterando de muchas cosas. Y sí, lamentablemente, es esos porcentajes que se manejan aquí de niños, de desplazados, que venían con sus papás y que sus papás pues no lograron ni siquiera llegar a la ciudad. Dices, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque ellos pues son niños, no saben qué hacer. Para ellos forma parte de un proceso a lo mejor de vida y los podrán tener en un momento, por algún tiempo en algún lado, pero se empiezan a volver como personas de ningún lado. Y yo creo que necesitamos trabajar sobre ello. Y si voy a retomar lo que la canciller se ha propuesto, entonces cuenten con nosotros, nos sumamos a ustedes, todo aquello que nosotros podamos hacer para poder, que no se queden en las buenas intenciones, sino trabajar en cada una de las palabras que están puestas en esos 3 objetivos, ¿sí? Por favor, cuenten con que la Cancillería está más que a sus órdenes. Perdónenme, son cosas que yo creo que necesitamos no reconocernos como humanos para que no nos duela. Somos humanos y reconozcámonos cada día como humanos para que nos permita fortalecer, ayudar y no dejar de hacer, nunca. Reitero el agradecimiento, la DGVoz a través de la Cancillería aprecia el que ustedes hayan estado aquí y en lo que les podamos ayudar para seguir vinculando, poder generar esos vínculos más allá de estas fronteras, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por todo. Solo quiero agregar algo a lo que Guadalupe planteaba. Sí, gracias Guadalupe por compartir esa experiencia y sobre todo cómo nos marca, ¿verdad? Y nos interpela en relación al rol y al compromiso con el tema, porque son vidas humanas. Y cuando también Elena decía, bueno, hay niños que los encarcelan como en jaulas, y no solo en jaulas, sino que en hieleras. Nosotros tuvimos un taller en Guatemala precisamente con niños en condición de migración, y es duro como niños de 6, 8 años, 12 compartían sus experiencias de que no entendían cómo al llegar a un puesto migratorio los encerraban en hieleras, ¿verdad? Cuando les explicaron que eran focos de contaminación y obviamente para que no contaminaran. Entonces, eso es duro, escuchar esas historias es duro, pero solo quiero agregar un elemento a lo que tú planteabas en la necesidad de atención psicosocial, ¿verdad? Hay este grupo de población porque sí está bastante dolido, ¿verdad? Hay una baja autoestima, una desvalorización, una desesperanza, y solo quiero marcar que en el tema, en el marco de este proyecto, sí hay un manual de atención psicosocial que ya está elaborado, construido, y se ha construido con personas en situación de migración desde la base. Lo compartimos con la OIM, con la misma UNICEF, porque veíamos que cada uno andaba con su manualito, ¿verdad? Pero obviamente compartamos cuáles son esas similitudes, esas diferencias y esa necesidad de poder implementar a la par de todas las acciones de cabildeo, de incidencia en el marco de este proyecto, lo que tú planteabas. Un manual de atención psicosocial que realmente es necesario, ¿verdad? Y decirles que sí, que ya hay un instrumento que estamos como piloteando y obviamente la idea es regionalizarlo. Así que solo quería agregar ese elemento. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.
Bye.